Pero bueno, hoy tenemos un encuentro estupendo ahí con la lectura borgiana del confesionario. No se trata que aprendamos a confesarnos, a lo mejor por eso no llegó la gente, dice el maestro. Lo importante es que podamos abrevar de este conocimiento con él. Entonces, maestro, muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros y aquí estamos prestos. Bueno, ¿me pueden interrumpir? Paso una silla acá para que usted nos en cualquier momento, ya sea para aclarar o para preguntar. Yo le decía al maestro, quizás el título no fue muy afortunado, tanto por lo borgiano como por lo del confesionario. Pero bueno, ya lo hecho está. Espero que al menos ustedes, después de esta charla, entiendan el porqué de la plática. Y lo primero que yo les quiero comentar es que yo soy católico, pero soy un lector de la literatura que a veces se vuelve muy perverso y que a veces me hace ruido cierta literatura, precisamente porque soy católico. No soy mocho, pero soy católico. Así me acaba de preguntar un alumno en la prepa, recién que empezamos las clases, porque empezamos a hablar de los mitos y empezamos a hablar primero de los mitos bíblicos. Y entonces al final de la clase me dijo: maestro, ¿usted es creyente? Le dije: sí, soy creyente, y en la misa, cuando llevan la Biblia, palabra de Dios, yo me paro con todo respeto y la asumo como palabra de Dios, pero cuando estoy en una clase de literatura, para mí la Biblia es uno de los más bellos libros de la literatura universal, y desde luego que el Génesis, los Salmos, el Cantar de los Cantares, el libro de Job, son de las obras que a mí me gustan más como obras literarias, ¿sí? Yo sé que a veces es difícil separar estos dos aspectos. Entonces, pero bueno, yo a veces tengo conflictos internos, pero normalmente creo que hago plenamente la distinción. Si ustedes son o conocen las prácticas o la doctrina católica a grandes rasgos, saben que la confesión es uno de los sacramentos y que los protestantes normalmente, dentro de las diferencias que hacen, es que la confesión para ellos debe ser directa ante la divinidad y no debe ser por medio de otro ser humano como es el sacerdote, ¿no? Bueno, la confesión desde los tiempos primitivos, y no dentro de las religiones monoteístas y dentro de ellas el cristianismo, muchos piensan que allí se inauguró la confesión, lo cual no es cierto. La confesión forma parte de los ritos de las religiones desde las épocas más antiguas, ¿sí? Era una manera de catarsis, de sacar esta culpa que a veces molesta y que muchas veces se va a ver al psiquiatra, al psicoanalista, precisamente a confesarse, ¿no? Pero a confesarse no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista moral. Es decir, de alguna manera, Freud y sus sucesores, los psicoanalistas, señalan las equivalencias o las similitudes entre la confesión y las terapias que se tienen con psicólogos, psicoanalistas sobre todo.
En ese sentido, yo creo que hablar de la Confesión en general siempre ha sido una práctica de desahogo, de catarsis. Y en la Iglesia Católica, llamada antes, ya no se puede decir solo cristianismo, porque ya sabe uno que los cristianos ahora tienen una... Es decir, hablar de cristianos es hablar de una de las religiones del cristianismo en especial. Pero hablando de la Iglesia Católica, al menos... no, en la iglesia primitiva no existía esta confesión como la conocemos actualmente. Era más bien una confesión anual y era pública y era una serie penitencial muy especial, ¿no? Y fue hasta el siglo XIII, en el cuarto concilio de Letrán, cuando se estableció primero como obligatorio la confesión al menos una vez al año y segundo que fuera individual ante el sacerdote, ya no colectiva. Y pronto para esto se empezaron a hacer algunos manuales que se les llamaba los libritos de confesión o los espejos en donde se daban las indicaciones para el sacerdote sobre todo de cómo debía guiar al penitente, al que se iba a confesar, para una buena confesión y sobre todo siguiendo lo más importante de la doctrina, que eran los 10 mandamientos, ¿sí? A ver si no había una transgresión de los mandamientos y de los pecados capitales. Básicamente en eso consistía la confesión y en eso se empezaron a hacer estos pequeños manuales. Pero si nosotros lo vemos no desde el punto de vista doctrinal, y ahí empieza a entrar un poco la cuestión del título de Borges, y les voy a explicar por qué, voy a regresar un poco para explicarles por qué. Borges, si ustedes han oído hablar de él o leyeron algo, fue un escritor, poeta, cuentista, ensayista, pero no se sabe en sus escritos, sobre todo en los escritos de ensayo, de cuento, no se sabe muchas veces cuándo está diciendo... Bueno, en general la literatura no tiene compromiso con la verdad, es producto de la imaginación, de la fantasía, pero Borges juega mucho con las cuestiones de la realidad y las distorsiona, y luego no se sabe cuándo está inventando y cuándo está diciendo la verdad, ¿no? Aunque insisto, la literatura, como han dicho muchos escritores, entre ellos Vargas Llosa, es una sarta de mentiras, es una historia de mentiras en el sentido estético o artístico del decir mentiras, no decir las mentiras con una finalidad de arte. Entonces Borges, entre tantos cuentos que tiene un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote. Yo creo que todos ustedes saben que es considerada la obra de Cervantes, el Quijote, como la obra del español, de la literatura española, la obra más importante, universal, aunque nadie la lee, ¿no? Pero al menos se conoce por películas, se conoce por pinturas, etcétera. Y bueno, algunos por ahí conocen algunos episodios, sobre todo el de los molinos, etcétera, etcétera. Entonces, Borges inventa que este Pierre Menard, que él se inventa, que es dice que es un escritor francés, Pierre Menard, que se le ocurre, en un momento de madurez de su vida, se le ocurre volver a escribir el Quijote, ¿sí? No copiar el Quijote, sino volverlo a escribir. Pero lo que va a hacer, según Borges, su personaje, o lo que hizo, según él, es que empieza a compenetrarse de toda la atmósfera del tiempo de Cervantes, de Cervantes mismo, para llegar en un momento dado a producir exactamente el Quijote, palabra por palabra, signo por signo igual. Y Borges da un ejemplo que, por cierto, es relacionado con la historia. Es un breve párrafo en donde dice: esta es una muestra de lo que hizo Pierre Menard
con la primera parte. La primera parte es lo que llega a reescribir del Quijote, ¿sí? Dice, esto es lo que hizo. Y dice, pero Cervantes escribió esta frase, esta oración, y Pierre Menard escribió esto. Y es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Si es la misma cita. Entonces uno como lector lo primero que dice, bueno, se está burlando de mí, o sea, está diciéndome que me está haciendo trampa, me está diciendo, escribió exactamente esto, ¿no? Pero dice, si nosotros nos fijamos bien, el sentido del Quijote, estas palabras en el sentido, el concepto de la historia según Cervantes, es este y el de más allá. En cambio, la visión de Pierre Menard es una visión muy moderna, ¿sí? Muy moderna, porque ya nos está queriendo dar a entender otra cosa, ¿sí? Bueno, ¿cómo puede ser que del mismo texto se hagan dos lecturas distintas cuando la escritura es la misma? Bueno, esto lo tomaron muchos teóricos de la lectura para decir que efectivamente nosotros mismos no leemos una misma obra igual cuando tenemos, por decir, 20 años, a cuando tenemos 30 años, a cuando tenemos 50. El texto es el mismo, pero nosotros hemos cambiado, nos hemos informado más y entonces la lectura que tenemos es diferente. Entonces de ahí termina este cuento diciendo Borges, dice, Menard, acaso sin quererlo, ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario de la lectura, la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas. Esa técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera posterior a la Eneida, y el libro Le Jardin du Centaure a Madame Henry Bachelier, como si fuera de Madame Henry Bachelier. Esta técnica puebla de aventuras los libros más calmosos. Atribuir a Luis Ferdinand Céline o a James Joyce la imitación de Cristo no es una suficiente renovación de esos tenues avisos espirituales. Y ahí termina el cuento. A mí siempre me llamó la atención esta última cita, y no solo a mí, le han llamado la atención a muchos, en el sentido que no sé, otra vez, por el aspecto religioso. No sé si alguno de ustedes conozca este librito tan famoso para los medios religiosos y de los ejercicios espirituales y pietistas, que fue La imitación de Cristo, ¿sí? Un libro de carácter religioso que estuvo muy de moda hace años. Entonces él propone que se lea La imitación de Cristo, un libro muy piadoso, muy religioso, que se lea como si fuera una obra de un escritor francés, Céline. ¿Quién es este escritor francés? No les voy a hacer la biografía de él, lo único que les voy a decir es que era como el Marqués de Sade o como, no sé, o sea, él escribía con groserías, es que escandalizó en su tiempo. Entonces, lo que Borges está diciendo, proponiendo, es una lectura perversa de un libro religioso, como si fuera un libro no religioso, pero no solo no religioso, sino leerlo con un espíritu malvado, ¿no? Malvado totalmente. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es que los confesionarios, y en específico tomo como ejemplo el confesionario de Fray Alonso de Molina, que fue uno de los primeros que hizo un confesionario aquí en América Latina cuando la conquista. Bueno, para empezar, Fray Alonso de Molina, según sus biógrafos, aunque hay algunas discrepancias de detalle, él se vino con los primeros, es decir, sus padres se vinieron en las primeras migraciones después de la conquista. Se vino muy niño. Y entonces, como niño, de 6 años, 7 años, aprendió el náhuatl casi igual que el español, o sea, de pequeño lo aprendió exactamente. Y cuando murió su padre, él y su hermanito se quedaron solo con su madre
Y los frailes franciscanos se dieron cuenta que estos dos niños hablaban el náhuatl y hablaban el español, y como ellos estaban necesitados de tener gente traductora, ¿no?, bilingüe en estos dos idiomas, aunque ellos estaban tratando de aprender los idiomas, por ejemplo, pues no había no había un método que se los enseñara, porque ellos convocaban a los niños a jugar con ellos, y cuando oían alguna palabra la apuntaban, pero después en otra situación resultaba que ya la palabra no era lo mismo, no se aplicaba para lo mismo. Entonces, curiosamente, hablaron con la mamá y le pidieron llevarse a uno de los niños huérfanos, que era precisamente lo que sería Arturo Fray Alonso de Molina. Se lo llevaron desde pequeño, desde 10 años, 11 años al convento, a que viviera con ellos para que él les facilitara el aprendizaje del idioma, puesto que él sabía el náhuatl y el español. Y entonces Fray Alonso no solamente los apoyó en eso, sino que se descubrió su vocación, o como dijeron los conductistas, probablemente lo condujeron hacia allá, y se llegó a ser monje, ¿no?, franciscano. Entonces él, muy joven, empezó a trabajar con los indígenas, era de los frailes que más conocía el náhuatl perfectamente, y el español. Entonces era un medio de comunicación muy bueno, ¿no? Y ya estaban, como decía yo, desde la Edad Media se habían hecho estos manuales o libritos de confesión en Europa para ayudar a los profesores. Y para América, en el caso de México específicamente y del Perú, pues fue donde más empezaron, por donde más comunidades indígenas había, fue donde más empezaron a hacer estos manuales o llamados confesionarios, y que no son más que una serie de preguntas para decirle al penitente, para ayudarlo, ¿verdad?, a ver si hace bien su confesión. Entonces, has adorado a los ídolos, has cometido tal o cual actividad, has hecho esto, aquello, etcétera, etcétera. Y se hizo en versión bilingüe. Hizo dos Fray Alonso de Medina, uno que es el confesionario mayor y otro es el breve confesionario. Yo voy a tomar de ejemplo el breve, pero en esencia es lo mismo. Lo que pasa es que el otro es un poquito más detallado, el confesionario mayor. Pero en esencia las preguntas, que es lo que me interesa a mí, es lo mismo. Ahora, ¿por qué digo una lectura borgiana del confesionario? Porque yo no quiero para nada meterme con el campo religioso. Por eso yo explicaba desde el principio mi dualidad, ¿sí? En ese sentido, porque se han hecho muchas lecturas perversas de la Biblia, y yo creo que yo incluso les debo decir, por los que no saben, creo que la mayoría ya sabe, pero yo estuve 7 años en un seminario, aquí en el seminario de Jalapa. Al final descubrí que no era mi vocación, o desde el principio descubrí que no era mi vocación. Me interesó desde siempre la literatura, desde antes de entrar, y ahí se me reafirmó. Pero, por ejemplo, yo veía la cuestión de la Biblia, vamos a decir el episodio de Sodoma, de Lot, cuando sale, y decía yo, qué casualidad, ¿no? Yo tendría entonces 13 años, decía yo, qué casualidad que la mujer de Lot se quedó convertida en estatua, que desobedeció, ¿no? Y entonces volteó a ver y se quedó convertida en estatua, porque según el relato, como sigue, entonces Lot se va con sus 2 hijas al monte. Y qué casualidad que se va al monte en lugar de haberse ido a la ciudad, porque además él había pedido permiso para irse a la ciudad, y resulta que después no sabe uno por qué se va al monte, a una cueva, y entonces las hijas dicen, bueno, pero qué cosa pasa ahora, nosotros no conocemos varón y no vamos a tener descendencia, y entonces perversamente le dice la hermana mayor a la menor, vamos a emborrachar a nuestro padre y vamos a ayuntarnos con él, una noche me toca a mí, ¿sí? Y entonces, bueno, independientemente de que uno se puede cuestionar qué tan verosímil sea eso de emborrachar, que alguien borracho pueda tener erección, por ejemplo, y que pueda dejar embarazada a la mujer, bueno, pero a mí lo que me hacía ruido era precisamente eso, cómo
en la Biblia se contaban esas historias, ¿no? De decir, pero ¿cómo puede ser que el hijo, la hija, si yo no me cuestionaba si era cierto o no era cierto, o qué cosa quería decir, yo leía literalmente, ¿no? Y decía yo, pero ¿cómo puede ser eso? Y después la otra hija, bueno, queda embarazada, y la otra hija, bueno, no te preocupes, mañana te toca a ti, mañana lo volvemos a emborrachar. Y bueno, entonces, desde allí yo creo que me empecé a formar una visión un poco perversa, por decirlo así. Pero es curioso porque no soy el único que ha tenido esa... Cuando yo pensé escribir alguna interpretación así como perversa de esto, pues ya hay muchísimo. Es decir, en gran parte Saramago, si conocen a este escritor portugués premio Nobel, se dedicó a hacer eso con el libro la novela esta de Caín, ¿sí? Hizo una lectura muy perversa. Yo tengo amigos que son, bueno, ya ahorita se me murieron casi todos, con el señor Obeso, creo que fue el último, pero fueron mis maestros. Y claro, yo a veces estas cosas con ellos no las puedo platicar o me las perdonan porque me ven así como todavía me ven como el niño del seminario que se portaba muy bien, ¿no? Pero pero en ese sentido, cuando yo conocí por alguna razón dando una clase, doy una clase de español de México y buscando textos del inicio de la conquista, para ver cuál era el manejo, cuál era el español que se usaba en ese entonces, acudí a algunos documentos de la época y entre ellos me encontré el confesionario de Alonso de Molina, y cuando lo leí me gustó mucho, pero me gustó mucho por esa actitud perversa, ¿sí? Como texto, ¿sí? Porque obviamente que es un interrogatorio, ¿sí? Es un discurso inquisitorial, ¿sí? Como puede ser un discurso también el de los judiciales para hacer declarar a alguien, ¿no? Bueno, la misma Inquisición los usaba así, esos tipos de juicios. O sea, hay un discurso que ya se ha analizado, que es un discurso de poder, ¿no? Y en este caso el poder espiritual, ¿no? Y bueno, voy sobre eso directamente para que ustedes vean a qué me refiero. No me gustaría hacerlos perder mucho el tiempo, pero miren, quizás en la práctica cada confesor adaptaba y no necesariamente seguía todo, ¿sí? Eso lo quiero aclarar. Yo me estoy basando en el texto como si fuera una obra literaria, ¿sí? Como si fuera un cuento, como si fuera una novela. Así trato de analizarlo. No la práctica, no si daba resultado o no. ¿Sí? Yo me voy al texto y mi lectura perversa se obedece a una lectura literaria. Entonces, desde el principio, por ejemplo, hay algo que se manejó mucho, el temor al infierno. A mí me tocó todavía de niño, me tocó mucho eso, que me inculcaran mucho el temor al infierno, ¿no? Y hay un filósofo, pensador francés, Jean Delimot, que precisamente ha estudiado mucho estas cosas, y él habla algo así como una especie de pastoral del temor, ¿sí? Si por medio del temor se va a ir llevando a la gente hacia lo que se considera que debe ser el camino recto hacia la salvación. Pero después de todo es una, vamos, de alguna manera, ahora que está tan de moda todo esto del bullying y de las presiones y todo, y de lo de género de la mujer, de que se le violenta, ¿no? Con discursos y todo, pues a mí me parece que mucho de esto tienen estos discursos, ¿no? Son muy violentos en ese sentido. Por ejemplo, la amonestación con que se supone que debe empezar el sacerdote para el que se quiere confesar. Insisto, quizás en la práctica, dependiendo del carácter del sacerdote, dependiendo de su carácter y de muchas cosas,
variaba, ¿no? Porque nosotros conocemos en la práctica, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, cómo mucha gente va a la misa a un lugar o a otro lugar, y eso se lo comentaba yo, por ejemplo, a uno de mis maestros, que me seguí llevando con él hasta que se murió, que fue el padre Sili. Yo le platicaba, yo le decía yo, qué curioso es esto de cómo mucha gente va a las misas solamente por la homilía, cuando la homilía no es lo más importante de la misa, ¿sí? Pero a las misas, el padre Sili tenía un éxito muy grande en atraer al público a sus misas, pero por la homilía, ¿sí? Y la homilía eran 10, 15 minutos máximo, porque además él era muy concreto y muy, es decir, él era, digamos, un buen homilista, se puede decir así. Y hay otros que le rehuyen a tal cura porque precisamente por lo mismo, porque dicen, es que son aburridísimas, ¿no? O nada más repite lo mismo que dice el Evangelio, dice lo mismo. Entonces, es muy curioso, pues esto pasa, creo yo, ¿no? Aquí, por ejemplo, con esto, fíjese, dice, ahora oye, mi amado hijo o mi amada hija, depende de quién sea, pues has venido a manifestarme tus pecados, tu negrura y suciedad, tu idiotez, que es la porquería, la podredumbre, conviene que te acuerdes que eres pecador y que sienta tu corazón y tengas entendido muy de veras que en muchas cosas ofendiste a tu Dios y Señor y que por tus pecados está de ti muy enojado, ¿sí? Y aquí es muy curioso porque se está presentando a un Dios que muchas veces se ha criticado, el Yahvé de la Biblia, del Antiguo Testamento, que es un Dios terrible y que es una de las cosas que aprovecha Saramago para sus novelas, precisamente para criticar, porque lo toma literalmente. Y ahora no te confesarás de ellos. Y si ahora no te confesaras de ellos, te echará en el infierno. Entonces, y uno pone, es decir, entre el Padre nuestro, mi Padre, ¿no? Que además dice que fue un escándalo para el pueblo judío decir Abba, que es Padre, que ellos no podían nombrar a Dios. Entonces, ¿cómo te atreves a decirle a Dios Padre, papá, papacito? O sea, es un contraste muy terrible con esto, es decir, un Dios castigador. Si ahora te confesas, te echará en el infierno, donde para siempre habías de padecer y te habían de castigar los demonios, y te habían de atormentar y afligir, y nunca de allí habías de salir, mas por ser nuestro Señor muy misericordioso, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese discurso que a mí me parece pues un discurso amenazador, terrible, ¿no? Violento. Hay aquí otra cosa cuando yo estaba viendo las preguntas también, y es que yo no sé náhuatl, obviamente, pero los que saben náhuatl saben, o para cualquier idioma, pero sobre todo en este caso, que un primer problema que se debieron encontrar los autores, como en el caso, por más que conocía bien los dos idiomas de la época, fue que había conceptos que no existían en la cultura indígena, ¿no? Entonces, el mismo concepto de pecado para los indígenas no existía. Para los indígenas, el orden cosmogónico del mundo era regido por los dioses, y si bien algunas veces los comportamientos humanos podían hacer que los dioses se enojaran y entonces se desestabilizara ese cosmos, no era debido a culpas, digamos, individuales, sino era debido a la comunidad. Y por eso es que ellos, para restablecer el orden, hacían sacrificios, incluso los sacrificios humanos, ¿no? Entonces ese concepto del pecado como algo individual para ellos no era algo fácil de entender. Y bueno, entonces, siguiendo los mandamientos, hay preguntas que dicen, por ejemplo, hacente llorar y ponente tristeza tus negruras y suciedades, tus idioteces y podredumbres y todas tus maldades. ¿Qué trato o manera de vivir tienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Con qué tratos buscas lo que te es necesario? O por ejemplo, del primer mandamiento, ¿no? Que saben ustedes que es amar a Dios,
tiene que ver con la cuestión idolátrica, ¿no? ¿Tienes guardada todavía alguna imagen del demonio, que son los ídolos? ¿O sabes que alguno lo tiene guardada? ¿Invocaste o llamaste alguna vez al demonio, o alguno lo invocó delante de ti y no lo estorbaste? ¿Ofrecístele alguna cosa o pusístele incienso? ¿Llamaste alguna vez a algún hechicero para que te echase suertes, o llamástele para que te descubriese lo que habías perdido? Y fíjense, cuando yo leo esto me viene a la memoria, no hace muchos años, en un pueblo cercano, de donde es mi mujer, el cura, que por cierto fue el que me casó, a la hora de una misa, ¿sí?, llegó con una caja de cartón, y entonces empezó a sacar así como collares, como colmillos, como pelos, así muchas cosas, y todo el mundo así, ¿no?, asombrado, porque en el altar estaba sacando todo eso, y dijeron, pues el cura ya enloqueció, ¿qué le pasa, no? Y entonces de pronto dijo, miren ustedes, todas estas cosas son del demonio, todos esos que creen en brujerías, sí, bueno, hizo todo un performance, ¿no? Pero me llama la atención que muchas de estas cosas siguen vigentes. ¿Creíste las suertes o adivinaciones hechas con cordeles, o no estorbaste al hechicero que adivinaba con ello? ¿Creíste en sueños? Y así sucesivamente. Y curiosamente, estos documentos, ya no vistos desde el punto de vista solo literario, sino desde el punto de vista de la cultura, pues también le llevan a uno a darse cuenta de las costumbres, ¿no? Hasta qué punto estaban extendidas, hasta qué punto no, pero de ciertas costumbres, por ejemplo, conjuraste los aguaceros o granizos con palabras del demonio, y a mí me lleva a otro recuerdo de la infancia, cómo los indígenas conjuraban los aguaceros o los granizos, las granizadas, con palabras del demonio. Y claro, la aculturación que vino por parte de los misioneros fue muchas veces, bueno, no solo de aquí, sino en general, sabemos que así fue el comportamiento de aculturación o de adoctrinación en general, de cómo veían equivalencias, por ejemplo, Tlaloc, San Isidro Labrador, ¿no? Es decir, quitarles el dios de la lluvia y ponerles un santo, ¿no?, equivalente, San Isidro Labrador. Y yo recuerdo que cuando yo era niño, en mi casa, en el patio pequeño, mi pueblo, mi madre tenía un pequeño arriate como una hortaliza donde sembraba sus rabanitos, sus chervitas, así, no sé cuántas cosas. Y entonces me acuerdo que una vez se vino una granizada, empezó a granizar, y ya ven que normalmente las granizadas no son así, o sea, empieza como a caer uno que otro granizo, como que da el anuncio, y luego se viene la granizada fuerte. Y entonces mi mamá corrió, y siempre tenía su botella de agua bendita, corrió y fue y le echó agua al arriate. Pero yo, la verdad, a estas alturas ya no les puedo decir, porque dicen muchos psicoanalistas y psicólogos que los que estudiamos literatura de tanto leer como el Quijote nos volvemos locos e inventamos muchas cosas. Pero yo recuerdo que vi los granizos cómo se abrían así, librando el arriate. Si eso es invento mío o fue milagro según mi madre, yo no sé, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es cómo una costumbre que se consideraba diabólica, invocar con palabras diabólicas, invocar para que no afectara la granizada, eso no lo inventó mi madre, ¿sí? Eso seguramente venía desde los misioneros, que ellos habían encontrado una fórmula para cambiárselas, ¿no? No invoques con estas frases demoníacas, pero aquí tenemos el agua bendita, y con el agua bendita sí puedes tú invocar que te apoye, ¿no? Entonces, yo creo que es estos documentos ya no están cumpliendo su finalidad, obviamente, para lo que se hicieron, la intención con la que se hizo, y actualmente nosotros les podemos encontrar estas otras utilidades, creo yo, ¿no? Desde el punto de vista
una intención quizás perversa, si se considera así, porque es un texto, después de todo, de carácter del ámbito religioso, hacer una lectura perversa, por eso digo yo borgiana, y pero también cultural, desde el momento que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cuando se habla, le preguntan, ¿acaso jugaste al juego de pelota con nalgada? Y digo, bueno, ¿qué cosa es? Pues era el juego de pelota que tenían los mayas, los aztecas, ¿no? De pegar con todo, pero sí, entonces, bueno, y ya no se diga cuando, obviamente, miren, yo siempre he dicho, de la Divina Comedia, no sé si conozcan ustedes la Divina Comedia, bueno, de la Divina Comedia, lo más fabuloso desde el punto de vista literario, lo más bonito desde el punto de vista literario, es el infierno. ¿Sí? Es el infierno. El cielo ya no, como obra literaria, ya no, sí es aburrido, ¿no? Yo siempre digo, bueno, a pesar de eso, yo me quiero ir al cielo, pero lo que digo es el infierno, así como se describe, realmente es hasta humorístico, ¿no? Hasta humorístico en ciertas partes, ¿no? Entonces, obvio que aquí cuando llegamos a las preguntas relativas al sexto mandamiento, pues es lo más, en cuestión perversa borgiana, es decir, desde la mirada borgiana, vamos a decir, más perversa que puede uno ver. Son todas las preguntas que se hacen relativas, obviamente, al sexto mandamiento. Yo sin comentario nomás les voy a leer algunas para que ustedes piensen lo que quieran o para que les sirva para la próxima confesión. Dice, preguntas para el varón. ¿Codiciaste a alguna mujer o echástete con ella? ¿Con cuántas mujeres has tenido parte? ¿Es tu parienta o tienes algún deudo con ella o es una mujer ajena? ¿Codiciaste la mujer de otro o era por ventura soltera? ¿Era virgen aquella con quien tuviste parte? ¿Corrompístela? ¿Llevástele su virginidad? ¿Era tu comadre o tu cuñada? ¿Cuántas veces pecaste con ella? ¿Burlaste a alguna pobre mujer diciéndole, mira que serás mi mujer, yo me casaré contigo por la iglesia? Y después que la tuviste, la dejaste y no te casaste con ella, mas la burlaste y engañaste. ¿Besaste a alguna mujer o abrazástela o asístela? Agarrar, de asistir, de asir, o asístela de las tetas, que además es una cosa curiosa porque él es español de la época. Fray Luis de León, en el Cantar de los Cantares, donde dice de la amada, el amado, sus dos pechos son como tiernas gacelas, así, varían las traducciones. Originalmente Fray Luis de León decía tus dos tetas, ¿no? Que era lo que se acostumbra, puedo decir la palabra que era usual, no se oía de manera mal. Entonces, ¿besaste, asístela de las tetas o retocástela? ¿Has tenido parte? Fíjese, esto es curioso, yo no sé, lo poco que he investigado parece que el homosexualismo no estaba muy difundido entre los aztecas, no es que no existiera, pero no es que estuviera tan difundido, y sin embargo aquí hay preguntas como estas. ¿Has tenido parte con algún varón o él contigo? ¿Persuadístele tú y provocástelo? No sé, bueno, hiciste... Y otro que viene contra el onanismo, que por cierto la palabra onanismo también es de la Biblia, ¿sí? Está sacado del término de Onán, el personaje, ¿no? ¿Hicístelo en las manos o tú a otro u otro alguno a ti? Y yo me pregunto, es decir, con estas preguntas, mucha gente, si de veras se las hicieran, muchos dirían, bueno, a ver, ¿qué se puede? ¿Qué esto se puede? O sea, a lo mejor me he perdido de esta experiencia, esos que quieren tener experiencias de todo, ¿no? Sí. ¿Veniste por esto a caer en polución derramando tu simiente? ¿Tuviste parte con alguna perra, oveja o gallina?
tú con otros compañeros tuyos tuviste justamente parte con alguna mujer. Bueno, y así sucesivamente, ya no les leo más. Pero les leo, por ejemplo, para la mujer. Para la mujer. ¿Palpaste las partes vergonzosas de algún varón? ¿Caíste por ello en polución? ¿Has cometido el pecado contra natura con otra mujer como tú? Y yo creo que esto de las tortillas, bueno, pues no es más que muy mexicano, ahí sí, ¿verdad? Porque pues el maíz, las tortillas y todo, ¿no? ¿Afeitástete adornándote y poniendo alguna cosa en el rostro para que te codiciasen? Le pregunta a la mujer. Cuando te casaste, veláronte diciendo sobre ti la misa, recibiste las bendiciones tú, y bueno, eso es para los dos. Pero para la mujer casada, por ejemplo, ¿pecaste dentro de la iglesia? ¿Cómo se puede pecar dentro de la iglesia? ¿Una mujer cómo puede pecar dentro de la iglesia? Bueno, a mí me contó una vez, ya fuera del seminario me contó, había un salón junto a la capilla, o sea, una pared de estas sencillas, no de mampostería, sino de estas sencillas, ¿sí? Había una pared de por medio y estaba la capilla y aquí. Y me dice, es que yo en el salón que estaba junto a la capilla, luego me iba y me masturbaba. Sacrílego, ¿no ves que tenías atrás ahí la capilla? No. Entonces, pero dentro de la iglesia, yo no sé. Entonces había esas preguntas. ¿Pecaste dentro de la iglesia? Cuando tienes tu costumbre, provocas e incitas a tu marido a que tenga parte contigo, porque la mujer además tenía que ser pasiva, o sea, la mujer no podía. Yo recuerdo que una compañera de letras hace todavía como unos 10 años decía que en su tierra, por ahí por Coatzacoalcos, no sé, que la mamá siempre les decía, los consejos que le daba a las hijas siempre era, cuando ustedes se casen, tienen sobre higiene, tiene que ser eso, porque cuando el marido las vaya a usar, ¿sí? Ese era el término, cuando el marido las vaya a usar, ¿no? Entonces, cuando tienes, y preguntas para el varón, ¿tuviste parte con alguna pariente de tu mujer? Cuando está tu mujer con su costumbre, pues es los días se me fue la palabra, ¿sí? ¿Tienes parte con ella? Que esto desde la Biblia estaba en las reglas, pero era, todas estas reglas, también muy curiosas todas estas, ¿no? Pero eran costumbres muchas veces también de carácter higiénico, ¿sí? Nosotros teníamos un muchacho ahí en el instituto que era bueno, tenía su categoría así muy rimbombante, como, no me acuerdo ahorita el nombre, pero era el conserje, el que iba a traer, llevar las cosas y todo, que su nombre así dentro de la nomenclatura. ¿Intendente? Algo así, no, todavía creo que era un nombre más arriba, pero bueno, lo que hacía era eso. Y entonces él, yo luego lo invitaba a comer porque me ayudaba mucho en algunas cosas que le pedía, cuando estaba yo de director. Y una vez lo invité a comer y le dije, ándale, mira, prueba los camarones, son muy sabrosos. Me dijo, no puedo. Le dije, ¿te hacen daño? No puedo. ¿Cómo que no puedes? Si no te hacen daño, ¿qué? ¿Por qué? Dice, por mi religión. No puedo, por mi religión. Digo, ¿por qué? ¿De qué religión? Y ya me dijo algo de la iglesia, no sé, de los romanos, ¿no? Algo me dijo. Y le dije, ¿pero por qué no? Dijo, porque está en la Biblia. Y le dije, ahí dice que no puedes comer camarones. Sí. Le dije, oye, ¿y cuando tu mujer está menstruando, las sacas de tu casa 40 días que no regrese? Y dijo, ¿por qué, maestro? Y le dije, ¿que no has leído que dice el Levítico, dice eso, que sí, es impura la mujer y tiene que estar 40 días afuera y no sé qué? No es cierto. Sí, le dije, si vas a seguir la Biblia, sigue todo, no nada más. Mira, los camarones no te va a pasar nada. Pero bueno, en fin, así. Pues ya creo que hasta me estoy extralimitando. Yo la verdad... Estaban 40 minutos. Faltan unos minutos. Lo que he pensado perversamente es a veces hacer algo con esto, tipo como hizo Monsiváis con muchos textos. Precisamente él hizo un libro que se llama Catecismo para Indios Remisos,
y que lo que hace es precisamente tomar muchos de estos textos pero revertirlos, ¿no? Que se ha hecho mucho y a mí me parecía que algo, no sé exactamente qué, un cuento, algo, no sé, con esta técnica del interrogatorio, ¿no? Sin respuestas, simplemente. Incluso hay una novelita de un escritor que ya murió, mexicano, Gustavo Sáenz, que construyó una novela no muy grande, unas 80 páginas, con puras respuestas, con puras preguntas sin respuestas, todo es puras preguntas. Y dije yo, bueno, a lo mejor se puede hacer un texto así muy juguetón, en donde yo juegue, no poniendo las preguntas tal cual, pero jugando con esas preguntas más o menos, ¿no? No sé, pero creo yo que se presta para hacer esa lectura y que es todo un texto retórico, que es un género especial, que quizás la literatura en un momento dado aprovecha o no aprovecha, pero que juegos como los que hace Monsiváis en ese libro, juegos como los que hace Borges, o la misma actitud que tuvo Saramago. Yo la verdad, miren, les voy a confesar que Saramago hizo una novela sobre la vida de Jesús, se llama El Evangelio según Jesucristo, y yo tengo por costumbre que cada Semana Santa, bueno, en los últimos años, me llevo no un libro piadoso, sino una novela que recree la vida de Jesús, que hay muchas. Y en una ocasión fui al Pueblo de Mujer, nos íbamos a pasar la Semana Santa y me llevé la novela que acababa de salir de Saramago y la empecé a leer, y como a las 30 páginas me entraron muchos escrúpulos, porque obviamente que estaba contraviniendo lo que conocemos de los evangelios de la vida de Jesús. Para empezar, por ejemplo, él hablaba de la concepción de Jesús como una concepción a partir de los deseos sexuales de José, ¿sí? Que entonces despertaba a María para tener relaciones, y pero ponía una nube que iba pasando por encima, y de alguna forma era como la nube del Espíritu Santo, y que era la que intervenía para decir que entonces estaba allí la unión tanto de Jesús hombre, es decir, Dios hombre por parte de José, y Dios por parte de la intervención divina de esa nube, ¿no? Pero eso me causó a mí, en Semana Santa, me causó mucho remordimiento, y confieso que dejé la novela de leerla en esos días, y pasados 2 meses aproximadamente la retomé, y ya sin escrúpulos la terminé de leer, hice muchas reflexiones, y después me invitaron a un círculo de lectura. Curiosamente nos invitaron a 2 que habíamos estado, los 2 exseminaristas. El otro era yo le llevaba como unos 10 años, y él decía que esa novela era una novela sacrílega porque atentaba en contra de Jesús, ¿no? De la figura de Jesús. Y yo le decía, y sobre todo él se fijaba en que allí se hablaba, que no es el primero Saramago que hizo esto, hay otras novelas en donde se decía que Jesús, antes de empezar su misión, había andado con la Magdalena, ¿sí? Había sido su concubina. Cuando Jesús se da cuenta de cuál es su misión, entonces no es que haga voto de castidad, pero ya no tiene relación con la Magdalena ni con ninguna mujer, en la novela de Saramago. Entonces, él decía que todo eso que era un sacrilegio, ¿no? Y curiosamente, el círculo de lectura era de puras mujeres, y se entabló ahí una discusión entre él y yo. Yo me llevaba con él, él se llevaba conmigo, y le dije, no, yo lo veo todo lo contrario. Y él me decía, bueno, es que tú lo ves como literatura. Le digo, bueno, pues es que es una novela, no puede verse de otra manera, no son los evangelios. Le dije, pero además hay algo que yo te voy a decir. Le dije,
Los evangelios nunca hablan de ninguna relación de Jesús, ni con la Magdalena, ni con nadie. Pero si nosotros hiciéramos el supuesto de que Jesús hubiera querido casarse con una mujer, si hubiera escogido a la Magdalena como pretende decirlo en su novela Saramago, si eso fuera, ¿qué mayor muestra de la doctrina misma de Jesús, de la expresión del amor? Y me acuerdo que hasta lo interpelé porque le dije, ¿acaso tú hubieras sido capaz de casarte con una prostituta? Sí. Después me arrepentí de haberle hecho esa pregunta, porque era muy fuerte, ¿no? Pero era como para hacerle ver, o sea, pues es decir, la mujer despreciada en su sociedad, ¿no? Vilipendiada y todo. Que sobre esto de la Magdalena hay una confusión, porque son tres mujeres que se fusionan en una, según la tradición, y las lecturas son distintas las mujeres. La que van a apedrear sí es una, la Magdalena que le lava los pies es otra, y es otra la otra que aparece. Entonces, no es cierto que se formó esa historia de la Magdalena avalada por los mismos padres de la iglesia, pero en los evangelios, si uno lee bien, son mujeres distintas, ¿no? Pero bueno, yo creo que uno puede hacer una lectura perversa, no quiere decir necesariamente pornográfica, que es otra cosa, en este sentido, y a eso es lo que yo le llamo una lectura borgiana, ¿no? De ver con otros ojos, además un texto que ya no está cumpliendo esa función, porque además es como cuando uno toma las fotografías antiguas, que uno no conoce a las personas, ¿no? Y lo que a uno le interesa es las modas, las costumbres, las poses, tantas cosas que le dicen a uno, y que en el momento, cuando sacaron las fotos, esa lectura no se hacía, porque obviamente lo que se hacía de la lectura es quedaste bien, no quedaste bien, ya tenemos el recuerdo, etcétera, etcétera, y ahora se ve desde otro punto de vista, y así lo asumen los historiadores, por ejemplo. Y entonces en literatura yo creo que es válido hacer una lectura literaria de textos que no originalmente eran doctrinales, por ejemplo, tengan esa atención, ¿no? Bueno, si los convence o no los convence, pues es otra cosa. Sí. Ustedes dirán. Sí. Usted dijo, y con mucha razón, de confesión privada. La confesión privada no se acostumbraba. No se acostumbraba a la confesión privada. No se acostumbraba. Hasta antes del concilio de... Se hizo más o menos por el siglo XIII. Sí. Algo así. Pero en algunos autores yo he leído que decían que se había hecho más que nada porque en aquel tiempo, ahora sí que Dios me perdone, ¿no? Pero en aquel tiempo se vendían mucho los puestos eclesiásticos, pero que también a los reyes les interesaba saber qué decía el pueblo y en qué había posibilidades de que hubiera un problema, y que por eso se hizo la confesión, para que el cura, cuando viera un problema que podía afectar a la monarquía, se lo dijera al rey o a los que lo representaran o a su superior. Creo que puede ser algo, por lo que usted decía hace un momento, ¿no? Sí. Has hecho esto, has hecho esto. Parece como si fuera una confesión, bueno, un interrogatorio del Santo Oficio, ¿no? Sí. O sea, a mí me dicen eso y no me confieso, me salgo. Sí. Es increíble. Pero siempre he tenido esa duda. Yo creo que en nuestra religión, yo también soy católico. Bueno, siempre he dicho que soy un católico surrealista, ¿no? Soy católico, pero hay muchas cosas de la religión que conforme pasa el tiempo y no se ha modificado, empieza uno a criticar, aunque no lo quiera. Se empieza a criticar ciertas cosas, ¿no?, de la religión. Entonces, me doy cuenta, vamos a poner, por lo que usted dice, de que nosotros seguimos siendo como en esa época.
tenemos una religión, a mí, bueno, yo estoy bastante más viejo que cualquiera, yo creo que los que están aquí. A mí sí me tocó ver, ¿qué le diré? La misa, en la cual el cura estaba de espaldas, no estaba de frente a la gente. Sí, la misa en latín. La misa que era en latín, nos daban unos libritos en los cuales más o menos nos decían lo que era la misa en sí. El padre daba su sermón en un púlpito. Para ir a confesarse tenía que ir uno alrededor de donde estaba el padre, en cárcel, y ahí le daban a uno la comunión. Entonces, ha cambiado, sí ha cambiado la iglesia en muchas cosas, pero hay cosas en las que no cambian. Yo siempre recordaré a un amigo mío que una parte de su familia, una persona de su familia, estaba esperando un bebé, una señora. Fue a ver al padre porque ella tenía un problema para no tener hijos y le preguntó que qué hacía. Y el padre le dijo: si es de Dios que tú te mueras, ni modo. Si es de Dios que se muera el bebé, también, pero tú tienes que tener ese bebé aunque se mueran los dos. Se me figura como que no es lo que nosotros creemos en la actualidad. Yo no estoy en favor o en contra de lo que sea del aborto, pero se me figura que hay momentos en que la misma iglesia debería aceptar esas cosas. Sí, yo creo que, bueno, pues Lutero por eso hizo lo que hizo, ¿no? Por eso el protestantismo, Lutero, Calvino. Y también está documentado que la seducción de mujeres por parte de confesores también se da. O sea, el problema no es la doctrina, el problema es quiénes la ejecutan. Y yo creo que es el problema de todos los ámbitos, de todas las esferas sociales, ¿no? Muchas veces nosotros podemos tener la mejor constitución, la mejor, no sé, leyes donde todo, pero quienes las ejercen. Entonces ese es el problema, sí, yo estoy de acuerdo en que ese es el problema, ¿no? De quienes. Yo no dudo de que haya gentes que sí siguen al pie de la letra, son el ideal de lo que debe ser el sacerdote, pero la mayoría creo yo que no. Desgraciadamente yo no por eso voy a renegar si estoy convencido de mi religión, pero siempre es, bueno, son humanos, sí, son humanos, pero se comprometieron, ¿no? Juraron ciertas cosas y los problemas que ha tenido la iglesia son debido a eso, ¿no? A que no equivalen no a la cuestión de la doctrina, sino a la ejecución de parte de quienes la deberían hacer. Sí, en ese sentido pues hay muchas cosas que los comportamientos humanos siguen siendo los mismos de hace tiempo, ¿no? Y no solo en el ámbito religioso, yo pienso que en todos los ámbitos seguimos teniendo comportamientos primitivos en muchos aspectos también. Bueno, pues si alguno quiere leer, está... Yo ahí quisiera agregar que bueno, es un documento del siglo XVI, es un documento mexicano del siglo XVI, de la primera imprenta que llegó a México, y que son contadas las bibliotecas que lo conservan en su primera edición 1565 y que bueno, constituye hoy día un patrimonio de lo que se llaman este tipo de publicaciones los incunables americanos, los libros impresos tanto primero en la Ciudad de México y después en el Perú, donde estas imprentas han dejado un legado importante. Y que, bueno, hay una edición o dos ediciones de trillas, ¿no? de este manual,
que básicamente lo que tenía como objetivo inicial era el adoctrinamiento irrestricto del indio para incorporarlo como un paquete cuadrado a el concepto de la religión y ponerle toda una serie de limitaciones en cuanto a conductas y desde luego seguramente como se ha tratado antes también ejercer a través de ese adoctrinamiento un proceso de control de la población nativa. Sí, no, a lo que decía don, ¿cómo se llama? ¿Usted? Andrés. Yo todavía conozco a algunos sacerdotes y algunos fieles ya de edad que, por ejemplo, tienen la costumbre de las misas estas, ¿cómo se llaman? Que son creo que 40 misas, ¿no? Para los difuntos. Sí, o sea, pero todo se va perdiendo. Ya me decían de que, por ejemplo, en Europa ya normalmente son 3 misas. Nosotros todavía tenemos los novenarios, ¿no? Pero antes había estas misas de 40 días y que, bueno, Pedro Páramo lo tiene, hablando de literatura, del cura que aparece allí, ¿no? Pues eran dinero, ¿no? Eran dinero, sí. Entonces, a pesar de que está prohibido, porque es el pecado que se denominó como la sodomía, que negociar de los sacramentos, negociarlos con dinero y que fue contra lo que estuvo Lutero, a pesar de eso, de manera disfrazada o no tan disfrazada, porque hay veces que dicen, pues yo fui no voy a decir el lugar, pero me ha tocado que para mi suegra, no, dice mi hija, ya fui a apartar la misa a tal lugar, pero me dijo la secretaria que la contribución era de 50 pesos para arriba, ¿no? Misas colectivas, 50 para arriba. O sea, no están, pero uno se pregunta, entonces, ¿están cobrando o no están cobrando? O sea, ¿están en contra del pecado de la sodomía o no están en contra? Porque muchas veces lo que estamos haciendo es disfrazar, enmascarar, pero en el fondo, pues para mí sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, sí, pero pues allí, yo no sé, ahí yo siempre digo, pues es la conciencia. Ahora, no sé, ahí sí ya no sé, porque dicen, de algo tienen que vivir. Bueno, sí, de algo tienen que vivir. No sé, ya no me meto con eso porque... Es un tema inagotable. Sí, es un tema inagotable, yo creo que... Es inagotable. Hace poco tiempo entré a la iglesia de Coyoacán y buscaba yo al padre rector de la orden franciscana, y en ese momento llegó una persona a apartar una misa para difunto y la cooperación era de 7,000 pesos. Y entonces, bueno, pues me imagino que casarse o una cosa mayor debe ser de miles solo para una misa de difunto, ¿no? Claro, entra uno al templo, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, es impresionante, ¿no? La inversión que hay ahí, pero pues es caray. Sí, será siempre un tema controversial. Siempre, sí, mucho. Pues alguien más quiere hacer uso de la voz, comentario. Pues ya. Maestro, usted que habla de la cosmogonía náhuatl. Maestro, habla náhuatl. ¿Alguna observación que nos quiera hacer? Yo creo que el confesionario de Fray Alonso es duro, tiene su visión muy arraigada y bueno, a pesar de que tiene los 2 idiomas maternos en este sentido, el náhuatl y el castellano, porque no era español, era castellano, tiene su parte de
espantar, de evaluar todo lo que traían consigo los pueblos originarios, principalmente los mayoritarios, que eran los náhuatl hablantes, y ese politeísmo el cual prevalecía y prevalece actualmente, porque todavía se da ese reconocimiento bajo otros esquemas y bajo un sincretismo, porque fijemos un ejemplo. En Songolica era una comunidad, se iba a hacer una graduación, estaba lloviendo, era lunes, mandaron a traer a un señor que sabía hacer una ceremonia. En la cancha hizo la ceremonia, pidió permiso tanto a las deidades como a la Virgen, como a Jesucristo, por ese sincretismo. Terminando la ceremonia, el incienso y todo, en menos de 10 minutos se calmó y se hizo el festival. Y ahí es donde se pregunta, ¿cuál es la fe del pueblo originario y cuál es la fe que nos trajeron? Pues a mí me tocó ir a la entronización del primer obispo, primero ya es el segundo de Orizaba, el actual. Sí. Y allí en el protocolo, digamos, religioso de darle el nombramiento y todo, hubo una parte donde se hizo una ceremonia indígena con este afán de apertura, ¿no? Ya no tanto el sincronismo, pero hace años me tocó en un pueblo de Songolica que acompañé a un sacerdote en Semana Santa, y para empezar llegamos en caballo y nos dijo el padre, no se bajen, lo acompañamos como 2 o 3, y le llama a la persona, dice, a ver, ¿dónde está? ¿Qué nos van a dar de comer? Pollo, padre. ¿Dónde está el pollo? Ahí lo tenemos amarrado. No. Tráelo. Llegaron con el pollo, y sí, llegó un pollo vivo, ¿no? Mátalo. Aquí delante de mí, mátalo. Todo a mí eso me extrañó. Y entonces digo, ¿qué pasa? No, pues ya después me di cuenta que lo único que les daban de comer era una olla de frijoles, no fritos, sino hervidos, pero sin pasote, ni nada, o sea, así nomás frijoles hervidos y tortillas, ¿sí? Es lo único. Entonces, claro que él exigía, pero bueno, ya fuimos a la sacristía, se empezó a vestir para la ceremonia, pero antes llamó al jefe, no sé cómo se llaman, ¿no? los principales de allí, al mayordomo y todo eso, nos llamó y les dijo, miren, ¿se acuerdan que antes se hacía esta ceremonia con la cruz? Sí, padrecito. Dice, bueno, pues ahora ya no se va a hacer. ¿Entendieron? Sí, padrecito. No la van a hacer porque miren, el Papa les explicó ahí más o menos, ¿entendieron? Sí, padrecito. Y así le estuve diciendo, entonces, ¿no lo van a hacer? Sí, padrecito. Y todos, sí, padrecito, sí, padrecito. Y ya se mete a terminarse de vestir para salir a la ceremonia, cuando se oyen unos cantos adentro, ¿sí? Unos cantos en náhuatl, y dice, che, ya, no me obedecieron, y sale ya con el vestido bien enojado. ¿Qué les dije? Estaban ya haciendo, digo, no era nada de otro mundo, es decir, estaban en una ceremonia con una cruz, echando el incienso, haciendo sus cantos, pero pues él ya no se los permitía, ¿no? Y yo lo pensé ahora con la actitud de este obispo que llegó, ¿no? A lo mejor hizo mejor este obispo de tratar de decir, bueno, no podemos quitar esto, si no está en contra, pues vamos a permitir decir lo que no agrede o no está en contra de la doctrina, ¿no?
creo yo. Claro, este padre era muy folclórico, sí, también así era, en muchas cosas, hay muchas anécdotas de él, pero sí, eso es como todo, ¿no? Y sobre todo en una sociedad contemporánea donde justamente la iglesia necesita de reposicionarse en el imaginario espiritual de las personas, ¿no? Porque está ya demasiado fracturada y eso pues, todavía si genera mayores enconos en las comunidades, todavía más complejo, ¿no? Sí, donde todavía queda como los partidos, con los votos de los partidos en las comunidades quedan todavía algunos que todavía creen. Sí, pero a mí sí me tocó, digo, no me tocó a mí, pero me tocó oír donde todo se acostumbraba de ir a apedrear a los protestantes, ¿no? Que eran pequeñas comunidades. Sí, había esas agresiones. ¿Usted iba a comentar algo? Tengo una pregunta. ¿Trabaja usted con el confesionario o hizo una selección de cuerpos? No, yo la verdad, yo trabajo en la Universidad Veracruzana en un instituto de investigación en literatura, pero textos de literatura hispanoamericana. En ese sentido, mitos, leyendas, hay muchas, ¿no? Como de Miguel Ángel Asturias, que tiene leyendas, donde se ven tradiciones y esto, o en el caso de la literatura mexicana, donde antropólogos han hecho cuentos y se ven muchas cuestiones. Esto me llamó la atención, lo conocí así accidentalmente, pero sí me llamó la atención por el tipo de lenguaje de discurso. Y creo que se puede trabajar mucho como discurso, pero es más para un estudio lingüístico, ¿sí? En este caso. Yo más bien tenía la pretensión, porque además de investigador, de vez en cuando, mi sueño fue ser escritor, y escribí algunos cuentitos y gané un primer lugar de cuento en la prepa cuando era yo estudiante, y luego otro como maestro de la prepa a nivel del estado, que me dieron un cheque de 3,000 pesos que en esos tiempos era gobernador Murillo, sí, era un dineral, ¿no? Y mi último libro fue donde recopilo esos cuentitos, pero sigo con la idea de vez en cuando de escribir, y entonces en ese sentido yo quería hacer algo con este texto, pero no como estudio, ¿no? Pero los confesionarios se han estudiado ya mucho, bueno, si no muchos sí se han estudiado, ¿no? Y por ejemplo aquí lo interesante es el estudio de cómo tuvieron que adaptar las categorías que no conocían los indígenas para pasarlas al náhuatl, ¿no? Tengo entendido que tuvieron que hacer neologismos o palabras que ya usaban, darles una nueva significación, ¿no? Porque no existían esos conceptos para ellos, ¿no? Que después de todo era la cultura del otro que se le viene a imponer al indígena, ¿no? Es decir, la conquista y colonización no solamente fue... La conquista no solo fue por las armas, también fue por medio de la doctrina de alguna manera, ¿no? Y también es muy polémico esto, porque lo que se le debe a los misioneros, se les debe que mucho de lo que conocemos de la cultura de los pueblos prehispánicos es gracias a la labor de ellos, pero también gracias a la labor de ellos se destruyó mucho. Entonces es muy ambiguo, ¿no? Es muy ambiguo esto, porque hay cosas que reconocerle y hay cosas que criticarle, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que entenderlos, no los podemos juzgar con los parámetros actuales, porque eran otras las preocupaciones, y es lo que pasa ahora, que pasó con, yo no sé si bien o mal, yo no juzgo, pero es lo que pasó con Plácido Domingo, ¿no? Es decir, que dicen los de la cultura europea, ¿por qué vamos a juzgar a los hombres fueron mujeres las que dijeron, ¿por qué vamos a juzgar de 30 años para atrás con parámetros modernos cuando entonces era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, quizás esto sea más delicado,
Pero yo creo que también en la cuestión religiosa también es tan delicado como eso, ¿no? Entonces tampoco podemos juzgarlos tan crudamente cuando pues eran esos los parámetros que se manejaban, ¿no? Y desde luego como objeto cultural está ilustrado de una manera Sí, maravillosa, además. que vale la pena ver, ¿no? Ahí están los 7 pecados capitales que bajamos, ¿no? Que es ese monstruo con 7 cabezas, ¿no? Y que bueno, no, da un mensaje, ¿eh? ¿Está en el colegio? No tenemos, no. Fíjate. Pero No, pero la edición está, hay una edición en internet disponible fácil. hay una en PDF en Sí. internet, la puedes consultar. Sí, vale la pena. Eso sí, la escritura es así, Muy pegada, ¿no? pegada. Pues muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotros. Maestro, Buenas gracias. tardes. Muy amable, gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Don Andrés, como siempre, me da mucho gusto.